Señor en su palabra dice en San Juan 16, versículo 7, dice que se nos dice la obra de Él, la obra que hace Él. Y dice el texto: pero yo os digo en verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Aquí Jesús nos dice quién es el Consolador y a quién dejó. Él no ha dicho en ningún momento a otro ser humano, Él habla solamente del Consolador, que en este caso simboliza al Espíritu de Dios. El Señor tiene un representante, Cristo tiene un representante en la tierra que es el Espíritu Santo. Él no ha dicho que ningún sistema político religioso sea el representante de Él aquí en la tierra, pues su representante obviamente es el Espíritu Santo. Así que ¿de dónde viene la idea que el Papa es el representante de Cristo en la tierra? Si Él no lo ha dicho en su palabra, pues si no lo dice en su palabra, entonces tú que eres católico, tú que crees esto, dame tú entonces textos bíblicos contundentes que diga que es el Papa quien es el representante y no es el Consolador, porque San Juan me está diciendo otra cosa. Entonces la única forma de yo retractarme de esto es que tú me des fuentes bíblicas para yo estar seguro de que es el Papa y no es el Consolador. Así que mientras que esto sucede, yo sigo afirmando que es el Espíritu Santo, no es el Papa, porque el Papa es un ser humano y solamente Cristo pudo dejar a un ser espiritual tal cual como es Él para que sea su representante. Eso no quiere decir que Cristo no tenga adeptos ni tenga feligreses que lo sigan o discípulos que lo sigan a Él. Pues hay hombres fieles y justos que siguen a Jesús y Jesús camina con ellos. A través de la historia hemos conocido muchos profetas, muchos líderes que caminaron con Cristo y de hecho Cristo ha hecho salvedad de ellos en las Escrituras o ha hablado de ellos en las Escrituras y por eso lo sabemos, ¿cierto? Pero no ha dicho en ningún momento que sea el Papa. Siguiendo con el texto de San Juan 15, 26 nos dice que Él envía al Consolador. El texto nos dice que, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Aquí vemos que el Espíritu que Jesús envía y procede es el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre. Y no solo eso, sino que da testimonio de Jesús, que es la verdad. San Juan nos dice también la obra del Espíritu, la cual comenzó tan pronto Jesús ascendió al cielo. Esta obra que tiene el Espíritu Santo es de enseñarnos, convencernos de pecado. Y el texto dice que el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y lo recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu lo envía a Jesús, pero también el Padre envía al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Él nos recuerda las cosas que hacemos y las cosas que hacemos en contra del Señor. Nos convence de pecado y nos ayuda a proceder en el arrepentimiento. Esta es la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra y nos consuela mucho. Dios es muy contundente en su palabra y no te debes dejar engañar por las cosas que te dice el hombre. Cree en la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene una obra especial, es convencernos de pecado. Así que, ¿crees tú que un ser humano pecador nos va a convencer a nosotros de pecado? Pues no, solamente un ser humano puede decirte lo que dice la palabra del Señor, pero no te convence nunca de pecado, porque quien es convencedor de pecado es el Espíritu Santo. La persona que no cree en Jesús y peca, aunque todos pecamos, estamos perdidos sin Cristo. Pero el que cree en Él no se pierde. Nos toca entender qué es creer en Cristo. Te toca a ti hacerlo. En San Juan capítulo 16, versículo 9, nos dice del pecado: por cuanto no creen en mí, pero también la palabra de Dios
por cuanto todos los que crean en mí no se pierdan, mas tengan vida eterna. Es decir, lo contrario de creer es no creer, y si no crees, te perderá. San Juan 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo así que salvo? ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Para creer en Cristo hay que creer que vino al mundo a salvarnos, creer que Él vino a pagar la deuda de la ley quebrantada, que Él vino a pagar la deuda que teníamos todos los seres humanos, y el Señor vino a pagar por nuestros pecados. El pecado es la muerte, eso lo sabemos, que el pecado nos trae muerte. El texto de San Juan capítulo 3 versículo 18 nos dice que el que no cree ya ha sido condenado. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hay que hacer para perderse? Pues la respuesta es nada, ya estamos perdidos, ¿cierto? Ya estamos completamente perdidos. Pero en Cristo Jesús somos salvados para vida eterna. Así que es necesario creer en Cristo para nosotros poder ser salvos, porque ya estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la sangre remisoria de Cristo somos aceptados como hijos de Dios y coherederos en Cristo. Entonces, cuando en estos momentos, cuando nosotros pecamos de muerte y blasfemamos en contra de Dios, en esos momentos comienza el trabajo del Espíritu Santo. Él nos dice que sin Cristo estamos perdidos, y si no llegamos a Cristo, si no venimos a Cristo y lo rechazamos, estamos perdidos. Eso nos dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Pues es claro, el no venir a Cristo. Si tú no vienes a Cristo por tu propia cuenta, ese es un pecado de muerte, y no escuchar al Espíritu Santo es una blasfemia contra el Espíritu Santo. No permitir que el Espíritu Santo te traiga a Cristo es blasfemia contra el Espíritu Santo. San Juan capítulo 6 versículo 36 al 40, este texto nos dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna y va a resucitar. Todo pecado y toda blasfemia es perdonado al hombre, pero el que no quiere venir a Cristo no será perdonado. El que no saca de su propia cuenta venir a donde Cristo no será perdonado, y por ende es una blasfemia en contra de Jesús, de Jehová y del Espíritu Santo. Así que tienes que escoger venir a Cristo. Tú no puedes decir, cuando yo esté listo, vendré a Cristo. O cuando envejezca, entonces voy a Cristo. Por ahora voy a disfrutar mi juventud y voy a tratar de hacer mi vida como me dé la gana. No, eso no está bien. Lo que sí tienes que hacer es darle tu juventud al Señor y ponerla al servicio del Señor y colocarla a los pies de Jesús. Eso es lo que tienes que hacer para que el Señor pueda perdonar tus pecados, para que el Señor te acepte como hijo, y por ende no llegues al momento de blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces es necesario que tú sepas eso, y porque así solamente puedes tener la dádiva de la vida eterna que nos regala el Señor. Debemos tener en cuenta que Jesús dijo, no se puede servir a los señores. Para tener la vida eterna tienes que renunciar a la vida terrenal y sus deleites. Así que te toca a ti hacer la elección. Jesús dijo, el que esté en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígueme. La religión de Cristo es una religión de renuncia, es una religión de dejar de hacer lo malo. Isaías capítulo 16 versículo 20 dice que dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer el bien, que no seamos rebeldes. El requisito para ser limpio es querer ser limpio y mantenerse limpio. Es por eso que Cristo le dijo a la mujer pecadora, ya no te condeno, yo no te condeno, vete y no peques más. Algunas personas quieren que el Señor los perdone, pero quieren seguir llevando la vida como ellos quieren.
de manera como ellos quieran y seguir su propio camino. Veamos entonces para Jesús qué es lo que nos pide para que nosotros estemos llevando una vida, pues solamente fijar los ojos en Él y hacer lo correcto. Pero siguiendo el tema de lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu de Dios, dijimos que no creer, no querer o no creer venir a Cristo es para ser perdonado. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, que cuando se dice yo no necesito de Cristo ni tampoco de su perdón, sabemos que todos nosotros somos pecadores, ¿cierto? Y no hay ni uno bueno en la tierra, ni uno que no sea pecador. Y todos hemos pecado contra el Espíritu Santo, contra Cristo y contra Dios. Y hemos ofendido a estos tres destinatarios. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es ofender a Dios, porque quien no ofenda a Dios no sería hombre, y eso lo dice Santiago capítulo 3, dice, quien diga que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Ahora, ¿sabe qué dice Romanos capítulo 10, versículo 10, 18? Nos habla sobre esto, y también nos dice que que en las tumbas botan un olor putrefacto y hace la similitud de la mala conducta del hombre y sus acciones que salen de su boca y que son como sepulcro abierto. Es por eso que podemos asegurar que todos alguna vez hemos ofendido a Dios. No hay quien tema a Dios. No hay uno solo. Y ese no es el problema, ¿sabe? El problema es cuando no reconocemos que hemos ofendido a Dios. El problema es cuando tú dices y no reconoces sus errores, que no reconoces que eres pecador, que no reconoces que transgredes la ley y que no necesitas de Dios. Ese es el problema. El problema no es que peques, sí, pero el problema es no reconocerlo. De allí es es blasfemia contra el Espíritu de Dios. Cuando tú vas al médico y cuando estás enfermo y no reconoces que estás enfermo y no quieres ir enfermo, pues eso se te vuelve un problema. Es lo mismo cuando tú estás enfermo y no quieres aceptar las cosas que Cristo te dice, pues entonces ahí se convierte una blasfemia contra Jesús, contra Jehová y por ende contra el Espíritu Santo. Es necesario que tú entiendas esto, porque cuando tú no vas al médico a tratarte alguna enfermedad porque no reconoces que estás mal, porque no quieres reconocer que estás mal, cuando lo hagas puede ser demasiado tarde, así que es lo mismo, es la misma experiencia con la parte espiritual. Cuando tú eres pecadora, cuando tú estás haciendo una vida de deleite, una vida no de acuerdo a la voluntad de Dios y sigues haciendo tu vida a tu manera y no importándote lo que dicen las escrituras, no importándote lo que te quiere decir el Señor en su palabra, pues obviamente eso se convierte en una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Cuando tú no permites que el Espíritu Santo haga la obra en ti, sabiendo que esta obra te convence de pecado, y la palabra de Dios dice para que el que no creyese crea, y si creemos somos perdonados. Ahora sabemos que no hay pecado que no sea perdonado, y eso lo dice la palabra del Señor, ¿cierto? Todo pecado Dios lo perdona. El único que no se perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, y es no querer ser perdonado. Cuando tú no quieres ser perdonado por Cristo, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Ahora, para el cristiano que cree y que acepta al Señor, dice, todo pecado, aún después de ser cristiano, puede ser perdonado. Pero si nos arrepentimos, quiero que lean bien lo que dice la palabra del Señor en su
lo que dice la palabra del Señor en su texto de Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 29. Este texto es muy importante porque dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, esto es muy importante porque fíjense, algunos que creemos y nos bajamos de la plataforma de la fe, muchas veces nos bajamos de esta plataforma y no nos queremos arrepentir, sabiendo el conocimiento que el Señor nos ha dado y habiendo aceptado a Cristo, y nosotros de repente nos alejamos de Cristo. Este texto es muy contundente y nos ayuda a entender lo que nos puede ocurrir, porque es peor esto, que nosotros sepamos y tengamos conocimiento y nos apartemos y no queramos saber más de Cristo. Es mucho peor. Mejor no te hubieses llenado del conocimiento de Dios, porque el juicio para ti será mucho más fuerte.